Cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de estándares universales que hoy también se vulneran en Colombia. El derecho humano más violado no es abstracto, no es político, es la salud. El bien más valioso, especialmente para los más vulnerables. Hoy esta violación tiene nombre propio, Kevin Acosta. Ese niño de 7 años, colombiano, del que les hablaba ayer, que murió por no recibir a tiempo su tratamiento para la hemofilia. El medicamento existía, el diagnóstico era claro y su vida pudo haberse salvado. Recordemos que cuando un niño muere por la inacción del sistema, no es una falla administrativa, es una grave violación de derechos humanos, porque los derechos también se vulneran cuando el Estado no protege la vida de sus ciudadanos. Lo dije ayer, lo repito hoy. Sergio Torres es primo de Kevin Acosta y está con nosotros. Bienvenido, buena tarde para usted. Muchas gracias a ustedes por abrirme este espacio y claro que sí, para mí es un gusto. Gracias y bueno, primero que nada nuestra palabra de condolencia por la situación complicada por la que ha atravesado la familia, ¿no? Ahora, entiendo, Sergio, que hay 4 personas más en la familia que sufren de hemofilia. Es efectivamente verdad lo que usted manifiesta. Como yo digo, en mi familia éramos 5, porque pues Kevin ya lastimosamente tuvo que partir de este mundo por los hechos que conocemos. En la actualidad quedamos 4 pacientes en condición de hemofilia. Quien les habla, mi hermano gemelo, mi primo de 10 años y mi sobrino de 30 meses de edad. ¿A ustedes 4 también les tiene que proveer el medicamento la misma entidad promotora que debía promovérselo al pequeño Kevin? Efectivamente, yo como digo, nosotros pareciera que fuéramos fotocopias. Los 5 tenemos el mismo diagnóstico, los 5 estamos recibiendo el mismo medicamento, los 5 estábamos afiliados a la 9PS, o estamos, y los 5 estábamos sin el medicamento. Ahorita pues ya son 4 que estamos sin el medicamento que es vital para nuestra supervivencia. Lo que no se logra entender es que se diga que el pequeño Kevin no recibió el medicamento porque se mudó de localidad. Como se mudó, no le podía llegar el medicamento. ¿A ustedes tampoco les ha llegado? ¿Se mudaron también? No, señora, efectivamente, nosotros no hemos cambiado de lugar de residencia, seguimos viviendo en el mismo lugar y tanto la EPS, pues tiene nuestros datos, la IPS que nos atendía también y que era la encargada de informarle a la EPS nuestro lugar de residencia, está, y de hecho cuando uno llama pues a la EPS le piden actualización de datos constantemente, entonces no nos hemos cambiado de lugar de residencia. Tampoco, digamos, hemos cambiado nuestro correo, nuestro número de teléfono. Todo sigue en pie. Ahora, ¿por qué la EPS, la entidad promotora de la salud, recuerden que está en manos del gobierno del presidente Petro, no asume la responsabilidad de que no se entregaron los medicamentos? ¿Por qué repartir culpas? La culpa es de la bicicleta, la culpa es de la mamá que se mudó, la culpa es que no avisó, la culpa de que el pequeño haya fallecido es que tenía una fractura, entonces la mamá firmó porque no quería que lo operaran, pero ¿cómo lo iban a operar si no tenía el medicamento? En fin. Bueno, este tema hay que englobarlo con calmita. El número 1 es que la 9PS, si bien es cierto, está intervenida desde el 3 de abril de 2024 por el actual gobierno, ¿cierto? Y pues nosotros como pacientes no tenemos la culpa de eso, porque somos los más afectados y esperamos, y la Constitución Política de Colombia dice que es el Estado quien debe garantizarnos la salud, cosa que estamos viendo vulnerado ese derecho. Segundo, venir a echar culpas a una bicicleta, pues eso es como si yo me fuese a un restaurante y pido un huevo frito y me atraganto con el huevo frito, entonces me toca decir que come gelatina, que por qué comí huevo, ¿cierto? Eso no tiene explicación.
Tercero, vamos a ver el tema de que la mamá se cambió de residencia, que no sé qué. Ellos tenían el pleno conocimiento y sabían, de hecho, porque si bien es cierto, Caterine estaba en su momento en las vacaciones con sus niños, donde su mamá en el municipio de Charalá, en una vereda, pero ella debió viajar hasta la capital del departamento de Santander, Bucaramanga. Allí la vio el hematólogo, le hizo la formulación del medicamento, que fue el 10 de diciembre, y días después, que fue la última aplicación de Kevin, fueron directamente por medio de la IPS a hacerle la aplicación al municipio de Charalá. Entonces sí sabían dónde ella estaba. Eso es totalmente falso, que no sabían la ubicación y demás, ¿cierto? Pues uno como paciente esperaría que todas estas inconvenientes, problemas del Estado con el tema de la salud, los que no nos afectemos son nosotros, pero somos los que más estamos viéndonos afectados, ¿cierto? Entonces hay que decir una realidad, pues que tanto Kevin como nosotros estamos en medicamentos y pues estamos expuestos a que ocurra cualquier evento de sangrado que es más catastrófico. Ahora, referente a lo del tema de por qué la mamá no autorizó la cirugía allí en Pitalito, Huila, donde estaban, ella, y quiero aclarar que ella había viajado previamente a este lugar porque la llamaron para decirle, señora Caterine, Kevin posiblemente ya va a tener esto, IPS, debe venir a hacer todo el proceso que lo ve el médico y al hacer la formulación y los exámenes. Por eso ella viajó desde Santander hasta Cali, es decir, nosotros estamos al nororiente colombiano, ella viajó hasta el sur del país, casi que es atravesar media Colombia. Cientos de kilómetros en bus. Y estando allí, pues en Pitalito, en Palestina, Huila, que es un municipio cerca de Pitalito, ocurre este desenlace, que fue un domingo en la tarde. A ella le iban pues, a hacer firmar el consentimiento, como está lógico que los médicos informan para una cirugía, y ella en su conocimiento, porque no es como la quieren hacer ver que ella no tenía conocimiento de la hemofilia, ella sabe lo que estaba sucediendo, que no podía dejar a su niño que lo ingresaran a un quirófano sin tener medicamento. ¿Cuál medicamento? El factor. Y que se debía seguir un protocolo previo para hacerle una cirugía, porque si bien él es cierto, ya tenía una hemorragia interna, una vez lo ingresen a cirugía y le hagan una incisión, pues el sangrado hubiera sido terrible y ya no tendría una hemorragia, sino dos incontrolables. Claro. No tenían posiblemente los glóbulos rojos con su tipo de sangre allí para aplicarle, mucho menos tenían quizás una unidad de cuidados intermedios para cuidarlo. Y si bien es cierto, no tenían el factor, porque si lo hubiesen tenido, claramente se lo hubiesen aplicado una vez Kevin ingresó por urgencia, ¿cierto? Aquí hay que dejar claro que Caterine tomó esta determinación conocedora plenamente del diagnóstico de su hijo y más aún el riesgo que el niño corría donde le hicieran una cirugía sin contar con el factor. Y, y no necesito no ser experto para saber que en estos lugares no tienen factor. Y no es culpa a veces de la institución tampoco, porque son hospitales de mediana o baja complejidad que no llega un paciente en condición de hemofilia. El factor escasamente está en las grandes ciudades de Colombia, ni siquiera en muchas capitales intermedias del país o capitales de departamento con cierta Claro, cantidad de habitantes. Por ejemplo, en Bogotá, yo claro. creo que no hay 5 clínicas o hospitales que lo lleguen a tener, y si lo hay, no son 6. Parta de ahí. Entiendo, Sergio. Ahora, es un medicamento que yo puedo, presumir que puede ser costoso para la familia, sobre todo tantos, pero costoso para el Estado que ampara la salud pública. No es costoso para el Estado porque el Estado recibe cualquier cantidad de dinero para la salud, ¿cierto? Que pagamos todos los contribuyentes de una u otra manera. Este medicamento que se trata a los pacientes de condición de hemofilia y coagulopatías no se consigue en ninguna farmacia en Colombia. No es que yo voy con una orden médica y llego a cualquier farmacia, así sea de cadena nacional o internacional, y digo, véndamela porque no lo hay. Si nosotros saliéramos en este momento a hacer un experimento, un ejemplo, a las calles de Bogotá, donde están las cadenas de droguería gigantes, no lo hay porque no lo venden,
¿cierto? Los únicos que lo manejan son los centros especializados donde atienden a pacientes de hemofilia, llámese en clínicas o hospitales o en su defecto una IPS, pero cuando lo debe entregar. Más Claro. no es que yo voy a hacer una rifa, es que me voy a ir casa a casa pidiendo como la gente insinúa en redes sociales, o salgo en un semáforo y pongo un cartel y digo dónenme para mi Sí, medicina y voy claro. y la compro, como comprarme una pastilla para una migraña o un dolor de cabeza o un dolor de muela, no. Claro. Ahora, el presidente Petro, en su afán de querer justificar lo injustificable, dio detalles médicos que pertenecen a la historia clínica del paciente. ¿Piensan hacer algo con esto? ¿Tienen asesoría legal en relación a algún tipo de acción? Más allá de una asesoría legal, es el conocimiento que nosotros como pacientes tenemos y como nuestra familia, porque nosotros nos hemos tenido que convertir en abogados sin título, ¿cierto? Para estar informados y de una otra manera estar exigiendo nuestros derechos. Desde luego que nosotros como pacientes, como tenemos unos deberes, también tenemos unos derechos. Y eso está consagrado que la historia clínica es un documento privado al cual no puede ser revelado. Esto es muy preocupante porque entonces cualquier ciudadano puede llegar y tomar la historia clínica de uno, que es su vida privada, donde está todo lo de ustedes, su diagnóstico médico, clínico, y divulgarlo en redes sociales. Pues para nosotros sabemos que si fue sin un consentimiento de la mamá, desde todo luego, ni de la familia, nadie, y aún hubiera sido la única que podía dar esa autorización es la mamá porque es la representante legal del niño, cosa que no fue tomada en cuenta y viola todo la humanidad. Claro. Quiero darle las gracias a Sergio Torres. Él es primo del niño Kevin Acosta, un niño de 7 años que perdió la vida por falta de medicamentos en Colombia. Gracias por acompañarnos. Estamos a la disposición y muchas gracias a ustedes y yo quiero es que con esto se haga eco, que se conozca que en Colombia los pacientes en condición de hemofilia y otras coagulopatías estamos en riesgo. Corremos el riesgo de convertirnos en el próximo Kevin del Estado colombiano. Gracias, Sergio. Duro, ¿no? Duro esto de corremos el riesgo de convertirnos en el próximo Kevin del Estado colombiano. Ojalá y no tengamos más. Ahora, se configura como un delito. Así lo establece, parece el Código Penal, ¿no? En Colombia. Estos datos personales son considerados de carácter reservado. Esta información la amplía Catherine Leal en Bogotá. Y Dania, televidentes, muy buenas tardes. Pues es que el caso de Kevin Acosta ha conmovido a todo un país, o bueno, eso se esperaba, porque no se siente lo mismo, la misma compasión, la misma empatía por parte del gobierno nacional. Escuchábamos el lunes al gobierno de Gustavo Petro cuestionar a la mamá de Kevin y a los cuidados que había tenido ella sobre su hijo para culpar así entonces la muerte del menor, cuando los dictámenes médicos y diferentes agremiaciones médicas y científicas coinciden en que la muerte del menor se produjo por la falta del medicamento que dejaron de suministrarle desde el 12 de diciembre del año pasado. Una entidad prestadora del servicio de salud que está en estos momentos a cargo del gobierno nacional, directamente del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Pero miren, en vez del gobierno empezar a corregir luego de esta desafortunada declaración el pasado lunes, pareciera que lo que quieren es seguir victimizando a la mamá de Kevin. Ahora lo que hicieron fue publicar la historia clínica del menor, y esto en Colombia no solamente es una grave vulneración al derecho de la privacidad, sino también es la vulneración a un menor y a una madre que están llorando todavía la muerte de su hijo. Justamente hablamos con representantes de agremiaciones médicas y científicas. 15 de ellas se han pronunciado rechazando estas declaraciones del gobierno y pidiendo que, como se vulneró un derecho y se ha violado un delito de privacidad, se dé inicio a investigaciones. Tiene que haber las investigaciones respectivas por los organismos de control y obviamente por el Tribunal de Ética Médica seccional responsable, porque esto es una grave violación a las características de la historia clínica de los pacientes. Quienes tienen el poder de revelar la historia clínica de los pacientes son el paciente si es mayor de edad o, en el caso de menores de edad,
los padres responsables. El gobierno nacional esperaríamos, estuviera buscando soluciones, construyendo un plan de choque, mirando cómo proteger el derecho a la salud y no revictimizando y culpando, como en el caso de Kevin, a la madre. Y Dania, los primeros en revelar la historia clínica del menor fueron los de la prestadora del servicio de salud que se llama Nueva EPS y que, como les decía, está a cargo del gobierno nacional. Y esto generó que se empezara a replicar la información que no debía haberse dado a conocer. Sobre todo llama la atención que el gobierno siga usando esta historia clínica para culpar nuevamente a la mamá de Kevin. Lo cierto es que en Colombia sigue la indignación, pero también la preocupación por todos aquellos pacientes que tienen este tipo de enfermedades raras, complicadas y que no están recibiendo su tratamiento a tiempo, algo que le corresponde al gobierno nacional. Y por eso el próximo viernes en el país va a haber una velatón en la que se elevará una oración por Kevin, pero también por todos aquellos que hoy están luchando para que la EPS, la empresa prestadora del servicio de salud, les entregue los medicamentos que les permita tener la calidad de vida que llevaban teniendo hace tiempo, pero que por culpa de los malos manejos de este gobierno, pues hoy no pueden acceder. Por ahora esta es la información, Idania, que se origina desde Bogotá, capital de Colombia. Ustedes en estudio, por supuesto, tienen más noticias.